Muy buenos días, alumnos. Vamos a tocar el día de hoy el tema de la célula. Pero este tema, como es un poquito amplio, lo vamos a tocar en dos partes. Entonces, hoy día vamos a ver la primera parte. Por eso es que se llama la célula 1, ¿no? Primera parte. Vamos a ver lo que es la definición, las formas de las células, el tamaño también y los elementos orgánicos e inorgánicos que están dentro de la composición de la célula. Acá tenemos en la primera imagen, estamos observando aquí en la portada una célula, ¿no? Esto representa una célula con algunos órganos que están presentes. En el centro presenta un núcleo, pero eso lo vamos a ir detallando poco a poco. Ya vamos a empezar dando la definición. Vamos a ver, la definición. ¿Qué cosa es una célula? Ya anteriormente, cuando mencionamos el tema de la teoría celular, mencionamos algo de lo que es la célula, ¿no? Es la parte más pequeña de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño, ¿no? Que está presente en todo ser vivo, ¿no? Y es como un individuo en pequeño, lo habíamos dicho, ¿no? Porque reúne características propias, funciones propias, de manera independiente. Entonces, ¿qué es una célula? La célula es la unidad, o sea, es uno independiente, biológica, porque tiene vida, fundamental de todo ser vivo. ¿Qué más podemos decir la célula? La unidad fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Fisiológica significa que cumple funciones, ¿no? O realiza algunas funciones. Porque cada célula está dotada de vida y actividad propia, ¿no? Por ejemplo, las neuronas transmiten impulsos nerviosos, ¿no? A través de todo el cuerpo, a través del sistema nervioso. Entonces, esa es la función fisiológica de una célula, ¿no? ¿Por qué se le dice también que la célula es una unidad anatómica? Las células, chicos, tienen diferentes formas, para empezar. Tienen diferentes formas y el individuo o los seres vivos están compuestos, constituidos de muchas, pero muchas células. Somos organismos pluricelulares o multicelulares, ¿no? Entonces, cuando hablan de unidad anatómica, dice, es porque todos los seres vivos están constituidos por células. ¿Qué más podemos decir de la célula? La unidad de origen, porque todos los seres vivos vienen de una nueva célula. Y eso nos hace recordar acerca de la teoría celular que dice, ¿no? Que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras células antecesoras, ¿no? O células procedentes. Entonces podemos decir nosotros en conclusión, en lo que es la definición, que la célula es la unidad biológica, morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Es la unidad biológica porque tiene vida, morfológica porque tiene forma, una forma anatómica y forma parte de los individuos, ¿no? Fisiológica porque cumple funciones y genética o de origen porque produce células semejantes a ella, ¿no? La antecesora. Vamos a ver sobre las formas de células. Todas las células que existen en el individuo tienen diferentes formas, ¿no? De acuerdo a la función que van a cumplir y también de acuerdo al lugar donde se ubican, ¿no? Las células presentan diversas formas. Por ejemplo, tenemos la número 1, que es isodiamétrica o también llamada esférica, como el caso de los glóbulos rojos, como estamos observando acá en la imagen. Este es un glóbulo rojo, ¿no? O llamados eritrocitos o también llamados hematíes, ¿no? Se encuentran en la sangre, elementos de la sangre. Entonces, este glóbulo rojo tiene una forma esférica. También tenemos el caso del óvulo, ¿no? Óvulo, que es la célula sexual femenina. Ese también es un ejemplo de una célula de forma esférica o también llamada isodiamétrica. La número 2, células aplanadas. Las células aplanadas son células que forman parte de la piel, que forman parte de la epidermis, ¿no? En la imagen que está al lado derecho podemos observar aquí este ejemplo de células. Cada uno de estos
tienen esta célula, esta es otra célula, una célula, otra y otra y otra, ¿no? Sino que aquí se encuentran agrupadas formando un tejido, pero cada uno independientemente es una célula y son aplanadas. Date cuenta la diferencia de la célula de los glóbulos rojos. Son esféricas, sí, pero no son planas. En el caso de este otro tipo de células, estas sí son aplanadas. Y este tipo de células, como te lo dije, forma parte de la epidermis, ¿no? De los seres vivos, de la piel de los seres vivos. Otras formas, por ejemplo, en la número 3. En la número 3, aquí veamos en la imagen, que podemos observar en la imagen, esta que está en tu lado izquierdo, es una forma de células alargadas. Esta célula alargada, bueno, acá están estas células, cada una de estas es una célula. Acá están separadas, una, acá hay otra y otra y otra, ¿no? Y acá se encuentran estas células agrupadas. Cuando se encuentran agrupadas, forman un tejido, ¿no? Un tejido. Pero aquí están separaditas, estamos hablando de células que están con accionar independiente. Entonces, esas células alargadas son células que tapizan el aparato digestivo. Quiere decir que nuestro aparato digestivo, todos los que conforman el aparato digestivo, tiene este tipo de células, ¿no? O esta forma de células. También conocidas como células fusiformes, ¿no? Porque no tiene una forma exacta, solamente se puede observar que son células alargadas. Ese tipo de célula también lo podemos encontrar en las células de los músculos, ¿no? O también llamadas miocitos. Las células musculares son llamadas miocitos. Número 4. Tenemos un ejemplo de células estrelladas. Estas células estrelladas, porque su mismo nombre dice, tiene forma de estrella, ¿no? Son células del sistema nervioso, ¿no? Estas son las células del sistema nervioso, que son las neuronas, y acá podemos observar una célula del sistema nervioso y la forma que ésta presenta, ¿no? Estrellada, ¿no? Está dentro de su constitución, bueno, esta es una célula, estas son las formas, la forma que tiene, ¿no? O las partes que presenta, ¿no? Formas de la célula. Ahora vamos a hablar acerca del tamaño de la célula. La célula más pequeña observada, miren, imagínense, hay células muy pequeñísimas, pero hay otra cosita, ya que estamos hablando sobre el tamaño de las células, hay algo que tenemos que mencionar. Hay una unidad de medida que se utiliza para medir, ¿no?, a las células. Se llama el micrómetro. El micrómetro o micrón, o también llamado micra, es una unidad de medida, ¿no? O también se le dice que es una unidad de longitud que viene a ser, imagínate tú, o que equivale a una milésima parte de un milímetro. De un milímetro, esta micra equivale pues a esta milésima parte, ¿no? De un milímetro. Listo. Su símbolo está representado por pues como una U y una M, ¿no? Eso es lo que representa la micra. Entonces recuerda que es la milésima parte de un milímetro. Vamos a ver el tamaño. Le estaba diciendo que la célula más pequeña observada, imagínense ustedes un dato importante, que ha sido observada, es del Mycoplasma genitalium. Este Mycoplasma genitalium es considerada la célula más pequeña. Mide menos de una micra, o sea, 0,2 micras, ¿no? Entonces, esta célula es una bacteria, y la bacteria es una célula. Tiene vida independiente, es una de las más conocidas por ser la más pequeña. Pero también, muchos años después, o hace poquito, apareció otra que llega a ser más pequeña que el Mycoplasma genitalium. Es el Carsonella rudi. Carsonella rudi. Aquí te he puesto las dos imágenes. Este es del Mycoplasma genitalium y el que está en la derecha es del Carsonella rudi, ¿no? Estos son las imágenes que representan a las células que son más pequeñas. Repito, el micoplasma es que era considerada la más pequeña, pero ya hace poco ha sido descubierta y ahora es considerada la más pequeña, la Carsonella rudi, que es esta que se encuentra en el lado derecho.
Sigamos viendo los tamaños. Ahora, en el caso de las células, humanas, son muy variables. En el caso de las hematíes, le dije que las hematíes son los glóbulos rojos, aquí lo tenemos en la imagen, son los glóbulos rojos, miden aproximadamente 7 micras, ¿no? En el caso de las células del hígado, son los hepatocitos, miden 20 micras. El espermatozoide, el gameto sexual, ¿no? Célula sexual de los varones, el espermatozoide mide 53 micras. El óvulo mide 150, mide la diferencia, ¿no? E incluso algunas neuronas llegan a medir de entorno, dice, a 1 metro, ¿no? Imagínate grande. Acá te estoy mostrando imágenes de los hematíes o glóbulos rojos. Estos son los glóbulos rojos. El que se encuentra aquí en el centro, este es el óvulo y acá está el espermatozoide, ¿no? Para que puedas observar la diferencia en cuanto al tamaño. El óvulo es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande que el espermatozoide. Y en este lado derecho son los hepatocitos o también conocidas como células del hígado. Células del hígado. En las células vegetales, las células vegetales, los granos de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 micras. Entonces son consideradas también células, los granos de polen. Sigamos viendo el tamaño. Respecto a las células de mayor tamaño, ahora hemos visto las más pequeñas, ahora vamos a ver las células de mayor tamaño. Respecto a estas células de mayor tamaño, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Los xenofióforos. Este de acá, lo que está en esta imagen, es un ejemplo de esta célula, ¿no? Es una célula, ¿no? Está formado por uno solo, es grande. También la conocen como arena viviente, porque como se encuentra en el fondo del mar y tiende a confundirse con la arena, por eso se le conoce como arena viviente, ¿no? Estos son unicelulares porque están formados por una célula, ojo, ¿no? Y son de gran tamaño, o sea, quiere decir que son visibles. Unicelulares que han desarrollado un gran tamaño, los cuales alcanzan tamaños macroscópicos. La palabra macro significa grande. Alcanza tamaños macroscópicos, alcanza los 20 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces son visibles. Ahora, vamos a ver sobre los elementos orgánicos e inorgánicos. ¿Quiénes son estos? Estos elementos son los que se encuentran formando parte de estas células. Es lo que están constituyendo las células. Las células están constituidas por algunos elementos, están constituidos por moléculas. Entonces, en la constitución de las células, vamos a ver esto. En primer lugar, está constituida la célula por elementos orgánicos. Los elementos orgánicos son llamados también biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son estas biomoléculas orgánicas? Son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Aquí te lo estoy mencionando realmente de manera muy resumida, porque cada tema es bastante extenso. Como estamos tocando el tema de la célula, lo vamos a hacer de manera bastante resumida. Entonces, veamos a estos elementos orgánicos que están formando moléculas orgánicas. Los glúcidos son moléculas orgánicas o biomoléculas que están constituidos por elementos orgánicos, porque ese es el tema. Constituido por elementos orgánicos. ¿Y cuáles son esos elementos orgánicos? El carbono, son el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Es el grupo CHO, como siempre se los digo a los chicos, grupo CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos glúcidos, que son constituyentes de las células, son producto de la fotosíntesis, quiere decir que las plantas los elaboran, ¿no? Siendo una de las más conocidas, uno de los más conocidos, la glucosa, ¿no? La que ingresa a la sangre, donde es transportada por la hemoglobina hasta la célula. Entonces, la célula recibe estas moléculas importantes para la supervivencia de esta, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de glúcidos. Está la sexosa, la fructosa y la galactosa. Entonces, estos son
moléculas orgánicas que están constituidas por elementos orgánicos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, en el caso de los lípidos, lipo, es grasa. También están constituidos, al igual que los glúcidos, por carbono, por hidrógeno y oxígeno, pero está en proporciones diferentes a la de los carbohidratos. Los glúcidos son los carbohidratos, chicos. O sea, los glúcidos también se les conoce como carbohidratos. Entonces, tienen los mismos elementos, ¿no? Están constituidos por los mismos elementos, pero en proporciones diferentes. Ejemplos de lípidos: el colesterol, fosfolípidos, son los lípidos que están unidos al elemento fósforo y forman los fosfolípidos. También se encuentra la grasa, está en la mantequilla, en los cebos, el aceite, etc., ¿no? Estos forman parte de los lípidos. Otra molécula orgánica, ¿no? Que también está formada por elementos orgánicos, vienen a ser las proteínas. Las proteínas están constituidas por carbono, por hidrógeno y oxígeno, pero también se está añadiendo aquí a un elemento también, que es el nitrógeno. O sea, repito, las proteínas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Que se va a añadir a este grupo. Tiene una función estructural. ¿Por qué? Porque se encuentra formando parte de las estructuras de la célula. Principales proteínas. Las principales proteínas son la albúmina, la queratina y la hemoglobina. Entre las proteínas, en el caso de la albúmina, la podemos encontrar en el huevo, la queratina la encontramos en las uñas y cabello, la hemoglobina en la sangre. Ahora vamos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también son biomoléculas, ¿no? Están presentes en el núcleo, dice, ¿no? De las células. Ojo, chicos, en el núcleo de las células están presentes los ácidos nucleicos. ¿Y cuáles son esos ácidos nucleicos? El ADN y el ARN, ¿no? El ácido disoxirribonucleico y el ARN, el ácido ribonucleico. El ADN tiene función de caracteres hereditarios y en el caso del ARN tiene que ver con la síntesis de proteína o formación de proteínas. Esos son los elementos orgánicos. Ahora vamos a ver a los elementos inorgánicos. Vamos a mencionar estos dos, lo que es el agua y las sales minerales. El agua, nosotros sabemos que el agua es un constituyente importante en todos los seres vivos. Todos los seres vivos están constituidos por agua. Sabemos que es indispensable para la vida, por ser conocido también como disolvente universal, porque en este líquido pues se disuelve la mayoría de las sustancias, no todas, la mayoría de las sustancias. Por eso es conocido como disolvente universal el agua. Se encuentra en un 70-75% dentro de la célula. Luego tenemos a otro, vamos a decir, a otro elemento que forma parte también de este grupo de los inorgánicos. Tenemos a las sales minerales. Las sales minerales son indispensables en concentraciones bajas. Las sales, chicos, son importantes. Obviamente, como dice acá en el texto, siendo indispensables en concentraciones bajas, en concentraciones pequeñas, porque si se consume vamos a decir, en concentraciones muy altas, puede traer problemas a la salud, ¿no? A la salud, problemas muy, muy, muy delicados a la salud. Caso de la presión arterial, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero también es beneficioso en su consumo normal, en bajas concentraciones para los músculos, para el mismo corazón, etc. Estas sales minerales, bueno, entre estos elementos están el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el fósforo, ¿no? Son constituyentes de órganos de sostén. Por lo tanto, si dice que son constituyentes de órganos de sostén, ¿cuáles son los órganos de sostén? Son los huesos, ¿no? En el caso de algunos animales, bueno, de los crustáceos, viene a ser el exoesqueleto. Entonces, estos están constituidos por sales minerales.
Entonces, en conclusión, quiere decir que son muy importantes, pero en concentraciones muy bajas. Muy bien, chicos, eso es todo. Y ahí les voy a dejar el link para las tareas. Cuídense mucho y besitos para todos. A ver.